Me llamo Isabel Martín, y el día que mi hijo me abofeteó frente a la puerta del establo, supe que algo se había roto para siempre. No fue el dolor en la mejilla lo que me dejó sin aire, sino la frialdad de su mirada, cuando me dijo que estaba harta de mis decisiones y que se marchaba. Aquella bofetada resonó más fuerte que las campanas del pueblo un domingo por la mañana. Y 5 años después, cuando volvió de traje al funeral de mi esposo con papeles en la mano, exigiendo la mitad del rancho, comprendí que el silencio que elegí entonces había sido mi única defensa. Vivo en un pequeño pueblo de Castilla, de esos donde todos se conocen, y las historias pasan de boca en boca antes de que el café se enfríe. Nuestro rancho no era grande ni lujoso, pero había sido el trabajo de toda una vida. Mi marido Antonio y yo lo levantamos con nuestras manos entre madrugadas frías y veranos interminables. Nuestro hijo Daniel creció entre animales, tierra y esfuerzo, pero también entre discusiones. Siempre quiso irse, ser más que el hijo del rancho. Yo lo entendía a Antonio también, pero nunca aceptamos que despreciara lo que teníamos. Aquel día discutimos por algo que hoy parece pequeño, la venta de una parcela para pagar unas deudas. Daniel quería vender rápido y marcharse. Yo prefería resistir, ajustar gastos, esperar. Las palabras subieron de tono, los vecinos miraban de lejos y de pronto sentí su mano en mi cara. No gritó, después no pidió perdón. Se fue dando un portazo dejando detrás una madre humillada y un padre enfermo que apenas podía levantarse de la silla. Los días siguientes fueron un desfile de vergüenza y silencio. En el pueblo nadie me preguntó directamente, pero las miradas decían más que cualquier palabra. Yo me limité a seguir con mi rutina, cuidar del rancho, llevar a Antonio al ambulatorio, rezar en la iglesia por la noche. Aprendí a callar, a no explicar, a no justificar. El silencio se convirtió en una forma de sobrevivir. Antonio empeoró con el tiempo. Su enfermedad avanzaba despacio como esas nubes bajas que no traen tormenta, pero oscurecen todo el cielo. En las noches largas, cuando el dolor no lo dejaba dormir, hablábamos del pasado y del futuro. Nunca culpó del todo a Daniel, pero sí lamentaba su dureza. No le enseñamos a respetar el tiempo, me dijo una vez. Aquella frase se me quedó grabada. 5 años pasaron sin una llamada, sin una carta. A veces llegaban rumores que Daniel trabajaba en la ciudad, que le iba bien, que había cambiado. Yo no preguntaba. Me concentré en mantener el rancho a flote, en aprender cosas que antes llevaba Antonio, en firmar papeles que me daban miedo. Fue entonces cuando, por consejo de un vecino, conocí a don Emilio, el notario del pueblo. No fui con intención de vengarme ni de castigar. Fui por miedo. Miedo a quedarme sola, a perderlo todo, a no entender la ley. Don Emilio hablaba despacio con palabras claras. Me explicó que el amor no estaba reñido con la previsión, que pensar en documentos no era desconfiar, sino cuidar. Volví a casa con la cabeza llena de preguntas y el corazón pesado. No hice nada de inmediato. Esperé, observé, pensé. El día que Antonio murió, el pueblo entero se volcó. El funeral fue sencillo como él habría querido. Flores blancas, el olor a cera, los rezos conocidos. Yo estaba de negro con la espalda recta y el alma cansada. Y entonces lo vi entrar. Daniel. Traje oscuro, corbata bien anudada, gesto seguro. En sus manos llevaba una carpeta. No se acercó a abrazarme. Me miró como si el tiempo no hubiera pasado. Después de la misa, mientras la gente se despedía, se plantó frente a mí. «Mamá, vengo a arreglar lo que es mío», dijo. Habló de derechos de herencias de la mitad del rancho. Algunos vecinos se quedaron quietos escuchando. Yo lo miré a los ojos y sonreí. No una sonrisa de alegría, sino de calma. Por dentro sentía una mezcla de tristeza y claridad. No discutí, no grité.
El silencio volvió a protegerme. Porque en ese silencio había aprendido algo: que la vida no siempre se defiende con palabras, sino con decisiones tomadas a tiempo. Y mientras Daniel agitaba sus papeles creyendo tener la razón, yo recordaba cada noche sin dormir, cada firma dudosa, cada conversación tranquila con Antonio. Aún no sabía cómo terminaría todo, pero sí sabía que aquella bofetada había marcado el inicio de un camino del que ya no pensaba desviarme. El día después del entierro amaneció frío, como si el invierno hubiera decidido instalarse antes de tiempo en el pueblo. Me levanté temprano, no porque tuviera fuerzas, sino porque el silencio de la casa se volvía insoportable si me quedaba en la cama. Antonio ya no estaba y Daniel dormía en la antigua habitación de invitados, la misma que había rechazado durante años, diciendo que olía a pasado. Yo no le pregunté cuánto tiempo pensaba quedarse. En esos 5 años había aprendido que algunas preguntas solo traen más ruido. La vida siguió como siempre lo hace en los pueblos pequeños. Las gallinas no entienden de funerales, las vacas siguen esperando a que alguien les dé de comer, y la tierra no se detiene por el dolor de una mujer mayor. Me até el pañuelo negro, salí al patio y respiré hondo. El rancho seguía en pie. Eso me dio una calma extraña, como si Antonio todavía estuviera allí observándome desde algún rincón. Daniel empezó a moverse por la casa con la seguridad de quien cree tener derecho a todo. Hablaba por teléfono, salía y entraba, revisaba papeles. No me pedía permiso. Yo lo observaba desde la distancia sin reproches. No era indiferencia, era cansancio. Durante años había cargado con la ausencia, con la culpa ajena, con las miradas del pueblo. No iba a empezar una guerra ahora. Esos 5 años sin él no habían sido fáciles. Hubo noches en las que me senté sola en la cocina mirando la silla vacía de mi marido, preguntándome en qué momento habíamos fallado como padres. También hubo días de orgullo silencioso, cuando lograba cerrar una cuenta, reparar una valla, negociar con proveedores. Aprendí a manejar el rancho con más firmeza de la que yo misma creía posible, y aprendí sobre todo a no esperar nada de quien se fue sin mirar atrás. La gente del pueblo se acercaba con cautela. Lo sentimos mucho, Isabel, me decían. Algunos miraban de reojo a Daniel, otros bajaban la voz. Nadie se atrevía a decir lo que todos pensaban. Yo agradecía esa discreción. En España, especialmente en los pueblos, el qué dirán pesa tanto como la ley. Yo ya había cargado suficiente. Una tarde, mientras Daniel estaba fuera, volví a encontrarme con don Emilio. Había ido al ayuntamiento por unos trámites y él me reconoció enseguida. Me preguntó cómo estaba y no supe qué responder. Le dije la verdad, cansada pero firme. Me invitó a sentarme un momento en su despacho. No habló de Daniel de inmediato. Habló del tiempo de Antonio, de cómo la vida obliga a tomar decisiones incluso cuando una no quiere. Fue entonces cuando entendí algo importante. Durante años había confundido aguantar con resignarse. Y no era lo mismo. Aguantar había sido necesario, resignarme no. Don Emilio me recordó que todo lo que habíamos hablado tiempo atrás seguía en pie, que nada se hacía de un día para otro y que la ley bien entendida no era enemiga del corazón. Volví a casa con paso lento. Daniel estaba en el salón revisando documentos. Me preguntó sin mirarme si había encontrado ya el testamento antiguo. Le dije que no sabía de cuál hablaba. Sus labios se tensaron. Por primera vez vi algo distinto en su expresión. No era soberbia, era inquietud. Aún así, no dijo nada más. Esa noche cenamos en silencio. El ruido de los cubiertos era lo único que llenaba la mesa. Recordé las cenas familiares de antes, cuando Daniel se reía, cuando Antonio contaba historias del campo. Todo eso parecía de otra vida.
Sin embargo, no sentí rabia. Sentí una tristeza serena de esas que llegan cuando una acepta que no puede volver atrás. Me acosté tarde. Antes de dormir abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. No los saqué. No hacía falta. Sabía exactamente lo que había allí. Cerré el cajón y apagué la luz. Pensé en todas las madres como yo, mujeres mayores, que creen que el amor a los hijos lo justifica todo, incluso el maltrato, incluso el abandono. Pensé en cuántas nunca hablan, nunca preguntan, nunca se protegen. Al día siguiente, Daniel volvió a insistir. Quería hablar como adultos, dijo. Yo asentí. Le dije que habría tiempo que primero dejáramos pasar esos días de duelo. Él suspiró con impaciencia. No entendía que el duelo no se mide en días, sino en cicatrices. Yo, en cambio, entendía algo más que los años de ausencia habían cambiado el equilibrio de nuestra relación. Ya no era la madre que pedía ni la mujer que temía quedarse sola. Era alguien que había aprendido a sostenerse, y aunque Daniel aún no lo sabía, ese aprendizaje iba a marcar todo lo que vendría después. El tercer día después del entierro, el pueblo volvió poco a poco a su ritmo habitual. Las flores del funeral empezaban a marchitarse frente a la iglesia y las visitas disminuían. Yo agradecía esa calma aparente porque me permitía pensar con claridad. Daniel, en cambio, parecía cada vez más inquieto. Caminaba por la casa como si midiera los espacios, como si ya se viera dueño de todo. No hablaba del dolor por su padre, solo hablaba de papeles. Aquella mañana me pidió que lo acompañara al bar del pueblo para hablar tranquilamente. Acepté. No porque quisiera discutir, sino porque sabía que tarde o temprano ese momento llegaría. Nos sentamos en una mesa apartada. El camarero nos miró con curiosidad y se alejó sin decir nada. Daniel empezó con un tono que pretendía ser amable pero que escondía prisa. Me habló de leyes de derechos, de lo que según él le correspondía como hijo único. Dijo que había consultado con un abogado en la ciudad que tenía todo claro. Mientras hablaba, yo recordaba a ese mismo niño que corría detrás de las gallinas y se escondía cuando tronaba. Me pregunté en qué punto el miedo se había convertido en soberbia. No lo interrumpí. Dejé que hablara. Aprendí hacía tiempo que cuando alguien cree tener razón, se delata solo. Cuando terminó, me miró esperando una respuesta. Yo di un sorbo a mi café y le dije que entendía su postura, pero que las cosas no eran tan simples. Frunció el ceño. No le gustó oír eso. Volvimos a casa en silencio. Al llegar vi que había estado revisando cajones, armarios, incluso el antiguo escritorio de Antonio. No me enfadé. Le pedí que respetara la casa. Me respondió que pronto todo sería suyo también. Aquella frase me atravesó, pero no reaccioné. El silencio otra vez fue mi escudo. Ese mismo día por la tarde, llegaron 2 vecinas a darme el pésame atrasado. Se sentaron conmigo en la cocina y hablaron de cosas cotidianas, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Daniel, que entraba y salía con el móvil en la mano. Cuando se fueron, una de ellas me apretó la mano con fuerza. No dijo nada, pero entendí el gesto. En los pueblos, el apoyo a veces se expresa sin palabras. Al caer la noche, Daniel anunció que al día siguiente iría al notario para resolverlo todo de una vez. Dijo que quería cerrar el asunto rápido. Yo asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que ese paso era inevitable. Me acosté temprano, pero no dormí. Pensé en Antonio en nuestras conversaciones nocturnas, en su insistencia en que yo estuviera protegida. Pensé también en Daniel, en su regreso frío calculador, como si el luto fuera un trámite más. A la mañana siguiente, Daniel se puso el traje que había llevado al funeral. Se miró al espejo con satisfacción.
Antes de salir me preguntó si iba a acompañarlo. Le dije que sí. No mostró sorpresa. Quizá pensó que iba a ceder. Quizá creyó que yo, cansada y sola, aceptaría cualquier cosa con tal de evitar conflictos. No me conocía ya. El despacho del notario olía a papel antiguo y a madera. Don Emilio nos recibió con cordialidad. Saludó a Daniel con corrección y a mí con una mirada tranquila como si supiera algo que los demás ignoraban. Daniel empezó a hablar de inmediato. Sacó sus papeles, explicó su versión de la historia, habló de la mitad del rancho como si fuera un número exacto indiscutible. Yo escuchaba y observaba. Vi cómo don Emilio asentía, tomaba notas, hacía preguntas precisas. No interrumpí. Cuando Daniel terminó el notario, me miró y me preguntó si quería añadir algo. Yo respiré hondo y le dije que prefería que leyera primero los documentos que tenía en su poder. Daniel se giró hacia mí sorprendido. No esperaba eso. Don Emilio se levantó, fue a un archivador y sacó una carpeta. Daniel cambió de postura. Por primera vez desde su regreso vi duda en su rostro. El notario explicó que antes de la muerte de Antonio se habían actualizado ciertos documentos de acuerdo con la ley. Daniel quiso interrumpirlo, pero don Emilio alzó la mano con calma. Todo a su tiempo dijo. No se leyó nada todavía. Solo se anunció que habría una lectura formal en presencia de ambas partes y, si se deseaba, de un abogado. Daniel apretó los labios. Yo me limité a asentir. Al salir del despacho, no cruzamos palabra. El aire frío me golpeó la cara y por un momento sentí algo parecido a alivio. Esa noche, al volver a casa, Daniel estaba más callado. Ya no revisaba cajones. Se encerró en su habitación. Yo me senté en la cocina, encendí la luz tenue y pensé en todo lo que había pasado. Comprendí que el verdadero enfrentamiento no era por el rancho, sino por algo más profundo, el respeto perdido, la herida abierta 5 años atrás. Y mientras el pueblo dormía, supe que el regreso de mi hijo no era el final de mi historia, sino el comienzo de una verdad que llevaba años esperando salir a la luz. La mañana de la lectura amaneció gris con ese cielo bajo que parece aplastar los tejados del pueblo. Me vestí despacio con el mismo luto que llevaba desde el funeral y me miré al espejo sin reconocer del todo a la mujer que me devolvía la mirada. No era la madre temerosa de antes, tampoco era alguien con deseos de venganza. Era una mujer cansada, sí, pero firme. Daniel no desayunó conmigo. Salió temprano trajeado otra vez como si el traje le diera una autoridad que nunca había ganado en casa. Yo me tomé mi tiempo. Preparé café, recogí la cocina y antes de salir pasé la mano por la mesa de madera que Antonio había hecho con sus propias manos. Ese gesto sencillo me dio fuerzas. El despacho de don Emilio estaba más silencioso que de costumbre. Además de Daniel y yo, había un joven abogado que él había traído desde la ciudad. No me sorprendió. Daniel siempre había necesitado sentirse respaldado incluso cuando estaba equivocado. Nos sentamos. Nadie habló durante unos segundos que se me hicieron eternos. Don Emilio empezó explicando con palabras claras que la ley no es un castigo ni un premio, sino una herramienta para ordenar lo que las emociones suelen confundir. Mientras hablaba, yo recordaba las noches en que Antonio y yo, sentados en la cocina, discutíamos qué era lo justo. No queríamos desheredar a nuestro hijo. Queríamos enseñarle algo que no había aprendido, que los derechos también tienen condiciones. Cuando don Emilio mencionó el testamento actualizado, Daniel se inclinó hacia adelante. Yo, en cambio, me apoyé en el respaldo de la silla. Sentí una calma extraña. No era alegría, era certeza. El notario leyó despacio sin dramatismos.
explicó el usufructo vitalicio, las cláusulas de responsabilidad, la condición de respeto y cuidado del patrimonio familiar. Daniel interrumpió varias veces. Decía que no era justo, que nadie le había avisado que como hijo tenía derecho inmediato. El abogado intentó calmarlo, pero su voz ya sonaba menos segura. Don Emilio, con paciencia, explicó que la ley protege a los padres especialmente cuando hay antecedentes de abandono o maltrato. Aquella palabra maltrato quedó flotando en el aire. Daniel me miró por primera vez directamente. Yo no desvié la mirada. No sonreí por orgullo. Sonreí porque entendí algo esencial: no había ganado nada. Simplemente no había perdido lo que tanto nos había costado construir. El silencio que mantuve durante años no había sido cobardía. Había sido tiempo para pensar, para protegerme, para aprender. Cuando terminó la lectura, nadie aplaudió, nadie celebró. Don Emilio cerró la carpeta y dijo que quedaba todo claro. Daniel se levantó de golpe. Su rostro estaba pálido, no de rabia, sino de desconcierto. Durante años había construido una historia en su cabeza en la que yo era débil, manipulable, vencida por la edad. Esa historia acababa de romperse. Salimos del despacho sin hablarnos. En la calle el pueblo seguía igual: niños jugando, una mujer barriendo su puerta, el panadero saludando desde lejos. La vida no se había detenido por nuestro conflicto. Ese contraste me golpeó con fuerza. Todo aquel drama solo existía dentro de nosotros. De vuelta en casa, Daniel se sentó en el salón y se quedó mirando al suelo. No dijo nada durante un buen rato. Yo fui a la cocina y puse agua a hervir. Preparé 2 tazas de té como hacía cuando él era pequeño y se caía jugando. Le llevé una y la dejé sobre la mesa. No era un gesto de rendición, era un gesto de madre. Me preguntó por fin por qué no le había dicho nada antes. Le respondí con la verdad porque hablar antes no habría cambiado nada. Porque necesitaba que el tiempo le enseñara lo que mis palabras no habían logrado. No gritó, no discutió, se quedó en silencio. Ese silencio por primera vez no fue mío. Esa noche dormí mejor que en días anteriores, no porque el conflicto hubiera terminado, sino porque el peso de la incertidumbre había desaparecido. Sabía dónde estaba, sabía quién era, y entendí que la sonrisa que tanto desconcertó a mi hijo no era burla ni triunfo, sino la expresión de una mujer que después de mucho dolor había aprendido a sostenerse sin gritar. La reacción de Daniel no fue inmediata. Pasaron 2 días después de la lectura del testamento sin que apenas cruzáramos palabra. Se movía por la casa con cuidado, como si de pronto todo hubiera dejado de pertenecerle. Ya no hablaba por teléfono a voz en grito, ya no revisaba papeles, observaba. Y en ese observar había algo nuevo, algo incómodo. El tercer día fue él quien me pidió hablar. Me encontró en el patio dando de comer a las gallinas. No llevaba traje, sino ropa vieja del rancho, la misma que usaba de joven y que siempre había despreciado. Ese detalle, aunque pequeño, me llamó la atención. Se quedó de pie unos segundos sin saber cómo empezar. Dijo que no entendía cómo había podido prepararlo todo sin decirle nada. Usó esa palabra preparar como si yo hubiera estado planeando una emboscada. Lo dejé hablar. Le expliqué con la misma calma con la que don Emilio explicaba la ley que no había preparado nada contra él. Me había preparado a mí, que después de la bofetada y de su marcha, había aprendido que amar a un hijo no significaba entregarle todo sin condiciones. Daniel bajó la mirada. Me habló de la ciudad de trabajos que no duraron, de deudas que nunca mencionó, de una vida que no salió como esperaba.
Me di cuenta entonces de que su regreso no había sido solo por el rancho, había vuelto porque no tenía a dónde ir. Esa verdad no me dio satisfacción, sino una tristeza honda. Nadie sueña con ver fracasar a un hijo. Le dije algo que llevaba años guardando, que la bofetada no había sido el peor golpe, sino su silencio después, que la ausencia duele más que cualquier insulto. No lloré al decirlo. Ya había llorado suficiente en otros años. Él se llevó la mano a la cara como si recordara el gesto. Por primera vez murmuró un perdón. No fue un perdón grande ni elaborado. Fue torpe e incompleto, pero fue real. Ese mismo día recibí una llamada de don Emilio. Me informó de que el abogado de Daniel había solicitado una copia completa del testamento y de las condiciones. Todo estaba en regla. Me explicó una vez más que la figura del usufructo vitalicio me protegía y que la herencia plena solo llegaría si se cumplían las condiciones establecidas. Colgué el teléfono con una sensación extraña, alivio mezclado con responsabilidad. Porque entendí algo importante. La ley me había protegido, sí, pero ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con esa protección. Podía limitarme a vivir tranquila y dejar que Daniel se marchara de nuevo, o podía usar ese tiempo para intentar reparar algo. No por él, sino por mí y por la memoria de Antonio. Esa noche, durante la cena, le propuse algo que no esperaba. Le dije que si quería quedarse, tendría que trabajar el rancho, no como dueño, sino como aprendiz. Tendría que levantarse temprano, respetar los tiempos de la tierra, asumir responsabilidades sin imponer nada. No sería fácil, no habría promesas rápidas. Daniel me miró sorprendido. Preguntó si aquello era una prueba. Le respondí que no, era una oportunidad. Aceptó, no con entusiasmo, pero sí con una seriedad que no le conocía. Al día siguiente se levantó antes que yo. Lo vi luchar con tareas que antes hacía sin pensar. Se equivocó, se cansó, se frustró. No le reproché nada. El rancho enseña mejor que cualquier sermón. Los vecinos empezaron a notarlo. Ya no era el hijo altivo del funeral, sino un hombre cansado con las manos sucias de tierra. Algunos se acercaban a mí y me decían en voz baja que estaba haciendo lo correcto. Yo no buscaba aprobación, buscaba paz. Una tarde, mientras arreglábamos una valla, Daniel me preguntó por qué había ido al notario la primera vez. Le conté del miedo de la soledad de las noches en vela. Le dije que muchas personas mayores no saben que pueden protegerse, que creen que hablar de papeles es traicionar a la familia. Le expliqué que no es así, que la previsión también es una forma de amor. Asintió en silencio. Por primera vez no discutió. Comprendí entonces que la verdadera entrada del abogado no había sido en el despacho, sino en nuestra historia. Había puesto palabras y límites donde antes solo había emociones desbordadas. No todo estaba resuelto. Había heridas que necesitarían tiempo. Pero algo había cambiado. Ya no vivíamos en el pasado ni en la amenaza. Vivíamos en el presente con reglas claras. Y mientras el sol se ponía sobre el rancho, sentí que la justicia silenciosa no siempre busca castigo, sino equilibrio. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma que no recordaba desde hacía años. No era una calma alegre ni ligera, sino una calma trabajada, construida día a día, con esfuerzo y silencios compartidos. Daniel se quedó. No lo anunció, simplemente no se fue. Cada mañana se levantaba temprano, se ponía la ropa de trabajo y salía al rancho sin decir mucho. Yo lo observaba desde la ventana con una mezcla de cautela y esperanza contenida. No fue fácil convivir de nuevo. Había gestos que todavía dolían, palabras que nunca se dijeron y recuerdos que pesaban más que los sacos de grano.
A veces discutíamos por cosas pequeñas la forma de alimentar a los animales, el horario, el uso del dinero. Pero ya no había gritos, y eso para mí era un avance enorme. Un día, mientras limpiábamos el viejo cobertizo, encontré una caja de herramientas que Antonio guardaba como un tesoro. Daniel la reconoció enseguida. Me dijo que de niño siempre quería tocarla y que su padre nunca lo dejaba. Sonrió al recordarlo. Fue una sonrisa distinta, sin arrogancia. En ese momento entendí que mi hijo no había vuelto solo como un hombre exigente, sino como alguien cargado de frustraciones no resueltas. Esa tarde se sentó conmigo en el porche al caer el sol. Me habló por primera vez sin rodeos de su vida fuera del pueblo, trabajos temporales, malas decisiones, amistades interesadas. Me confesó que había sentido vergüenza de volver antes de pedir ayuda, que el traje del funeral no era símbolo de éxito, sino un disfraz para no mostrarse derrotado. Escucharlo no borró el pasado, pero lo hizo más comprensible. Le dije que yo también había sentido vergüenza de la bofetada de su marcha, de no haber sabido cómo retenerlo sin perderme a mí misma. Ambos guardamos silencio después. No era un silencio incómodo, era un silencio necesario. Le hablé entonces del testamento, no desde el punto de vista legal, sino emocional. Le expliqué que Antonio y yo no queríamos castigarle, sino proteger el fruto de toda una vida y al mismo tiempo enseñarle responsabilidad, que la herencia no es solo recibir, sino cuidar, respetar y sostener. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando terminó asintió despacio. Dijo que nunca lo había visto así. Los días siguientes empezó a preguntar más, no sobre dinero, sino sobre cómo funcionaba el rancho, por qué tomábamos ciertas decisiones, cómo se había mantenido todo en pie durante su ausencia. Yo respondía con honestidad sin reproches. Sentía que por primera vez me escuchaba como mujer, no solo como madre. El pueblo también notó el cambio, ya no se murmuraba tanto. Algunos saludaban a Daniel con cautela, otros con sincera curiosidad. Él devolvía el saludo sin la altivez de antes. Comprendí entonces que la verdadera herencia no era la tierra, sino el lugar que uno ocupa entre los suyos. Una noche Daniel me pidió perdón de forma clara, no con excusas, no con explicaciones largas. Me dijo que la bofetada había sido su mayor vergüenza, que cada año lejos había pesado más. Lloró. No lo había visto llorar desde niño. Yo no dije nada durante unos segundos. Luego le dije que aceptar un perdón no significa olvidar, sino decidir no vivir atrapada en el rencor. Nos abrazamos. Fue un abrazo torpe, tardío, pero sincero. A partir de ese día, algo se acomodó dentro de mí. No desapareció el dolor, pero dejó de dominarlo todo. Empecé a dormir mejor, a reírme incluso en momentos inesperados. Daniel también parecía más ligero, como si dejar de exigir le hubiera quitado un peso invisible. Entendí entonces que la verdad no siempre aparece de golpe como un documento leído en voz alta. A veces se revela poco a poco en el trabajo compartido, en las conversaciones difíciles, en el reconocimiento de los errores propios. La ley había puesto límites claros, sí, pero fue la verdad la que abrió el camino a la reconciliación. Sabía que aún quedaba un tramo por recorrer. La confianza no se reconstruye en semanas. Pero por primera vez en muchos años sentí que no estaba sola ni luchando contra mi propio hijo. Estábamos al fin mirando en la misma dirección. El invierno fue dando paso a una primavera tímida, de esas que llegan despacio en Castilla sin promesas exageradas. Los almendros florecieron y el rancho volvió a llenarse de sonidos conocidos. Yo seguía llevando luto, pero ya no me sentía envuelta en oscuridad.
Daniel y yo habíamos encontrado una forma nueva de convivir, no perfecta, pero honesta. No todo era fácil. Había días en que el pasado volvía sin avisar, una frase mal dicha, un gesto brusco, una mirada que recordaba la herida antigua. Cuando eso ocurría, yo respiraba hondo y me recordaba a mí misma que la reconciliación no es un acto único, sino un camino lleno de tropiezos. Daniel también aprendía, a veces se disculpaba sin que yo se lo pidiera, otras simplemente callaba y seguía trabajando. Ese silencio esta vez era distinto, no era huida, era reflexión. Una tarde, mientras revisábamos las cuentas del rancho, Daniel me preguntó si algún día llegaría a ser realmente suyo. No lo dijo con ansiedad, sino con una mezcla de respeto y duda. Le respondí con la verdad que sí, si aprendía a cuidarlo como lo había hecho su padre, y si entendía que la tierra no es un botín, sino una responsabilidad. Asintió despacio. Por primera vez no discutió. Fuimos juntos al notario semanas después, no por obligación, sino por decisión. Don Emilio nos recibió con la misma calma de siempre. Daniel le hizo preguntas esta vez con interés real. Preguntó por la legítima, por las condiciones, por cómo protegerse en el futuro. Yo lo escuchaba y pensaba en cuántas familias evitan estas conversaciones por miedo o por vergüenza, y en cuántos conflictos podrían evitarse si hablaran a tiempo. Al salir, Daniel me dijo algo que no esperaba que entendía por qué había sonreído aquel día en el funeral. No era burla ni frialdad. Era seguridad. Me dijo que esa sonrisa le había dolido más que cualquier grito porque le mostró que yo ya no dependía de su aprobación. Aquellas palabras me cerraron una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. El pueblo empezó a vernos de otra manera, ya no como la madre humillada y el hijo arrogante, sino como dos personas intentando recomponer lo que se había roto. Algunas mujeres mayores se me acercaban y me preguntaban con cautela por el notario, por los papeles, por cómo protegerse. Yo no les daba lecciones. Solo les decía que informarse no es traicionar a nadie y que el respeto también se enseña poniendo límites. Una noche, sentados frente al fuego, le hablé a Daniel de Antonio, de su paciencia, de su miedo a dejarme desprotegida, de su deseo de que nuestro hijo aprendiera a valorar lo que cuesta una vida entera construir algo. Daniel escuchó en silencio. Al final dijo que le habría gustado despedirse de él como merecía. No supe qué responder. A veces aceptar que llegamos tarde también forma parte de crecer. Hoy cuando camino por el rancho y veo a Daniel trabajar con constancia, no pienso en la herencia como un final, sino como un proceso. He aprendido que la justicia no siempre levanta la voz, que a veces se sienta a espera y actúa en el momento preciso. He aprendido también que amar no significa ceder siempre y que protegerse no es egoísmo, sino dignidad. Si algo deseo que quede de mi historia, es esto: que quienes me escuchan, especialmente los que ya peinamos canas, sepan que nunca es tarde para informarse, para poner límites y para cuidar lo que es nuestro. Que la familia se construye con respeto, no con miedo, y que el silencio bien usado puede ser una herramienta poderosa, pero solo si va acompañado de decisiones claras. Si esta historia te ha hecho pensar en tu propia vida, en tus hijos, en tus decisiones, te invito a reflexionar y a hablar a tiempo. Comparte esta historia si crees que puede ayudar a alguien más. Y si quieres seguir escuchando relatos de justicia silenciosa y segundas oportunidades, acompáñame aquí. Porque incluso después del golpe más duro, aún es posible reconstruir, aprender y reconciliarse.